¿Qué tal, amigos? Estamos presentándoles el informativo católico San José en esta edición del 17 de marzo del 2017. Hoy, tercer viernes del tiempo cuaresmal, la tradición penitencial y el camino de conversión nos llevan a hacer memoria de una cadena de injurias y traiciones que forman parte de nuestro bagaje histórico, personal, colectivo. La primera lectura nos refiere cómo José, el hijo de Israel, fue traicionado y vendido por sus hermanos. La segunda nos habla en forma de parábola mesiánica de los obreros de una viña que apedrean y dan muerte tanto a los mensajeros como al propio hijo que el amo les envía para liquidar las cuentas de su trabajo. Y todas las oraciones nos invitan a mirar hacia Cristo, el Hijo de Dios que avanza con la cruz de nuestros pecados en el curso de su pasión. Damos inicios a las noticias de la Iglesia. El tiempo de la Cuaresma es tiempo para propiciar en nosotros un proceso de cambio, de conversión, y la Iglesia, como madre y maestra, nos ofrece muchos medios para alcanzar este propósito, y uno de ellos es el sacramento de la reconciliación. El Padre Augusto Marín Arauz, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, nos habla a razón de este tiempo de gracia sobre el sacramento de la reconciliación, su importancia, su efecto santificante en nosotros y por qué muchos católicos se apartan de este sacramento. De Canal Católico San José, nos encontramos con el Padre Augusto Marín. Él es el párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, acá en la ciudad de Estelí. En este momento nos conversará un poco sobre el sacramento de la penitencia, reconciliación o confesión, como se le conoce. Más en este tiempo de Cuaresma en el que la Iglesia nos invita a la reconciliación, no solamente con Dios, sino también con los hermanos, que este es uno de los efectos que tiene en nuestra vida este sacramento, reconciliarnos con Dios y con los hermanos. Pues bien, para ello escuchamos entonces al Padre Augusto, que nos va a comentar sobre este maravilloso sacramento. Muy buenas tardes, Padre. Buenas tardes, un saludo a todos los televidentes de Canal San José. Es una gran dicha poder compartir con todos ustedes acerca de las verdades de nuestra fe católica en este sacramento de la reconciliación. Bien, coméntenos, Padre, para empezar, ¿qué es el sacramento de la reconciliación? El sacramento de la reconciliación es el sacramento del amor de Dios, del amor que perdona, del amor que sana, del amor que restaura. Creo que el concepto debe de girar siempre en torno al amor del Padre misericordioso que nos espera después de cada momento difícil, después de cada caída, después de cada error. El hijo pródigo se da cuenta entonces de que no es tan feliz como el pecado se lo prometía y tiene que regresar al Padre. Este regreso al Padre se llama sacramento de la confesión. Un Padre que siempre espera con los brazos abiertos para curar, para sanar, para vendar heridas, y que siempre está allí para levantar al caído. En el sacramento de la confesión se da una gracia espectacular. Todos los culpables salen absueltos. Y esta es una gracia de la que todos podemos aprovecharnos, porque de alguna manera todos hemos pecado y pecamos y somos culpables de ofender y traicionar a nuestro Señor. Y sin embargo, en este sacramento podemos ir siendo culpables y sabemos que por la misericordia infinita de Dios seremos declarados inocentes en Cristo Jesús, con esa fórmula maravillosa de absolución: yo te absuelvo de tus pecados. Y cuando escuchamos ese yo te absuelvo de tus pecados, nos damos cuenta del poder infinito de la sangre de Jesucristo aplicado a nosotros. Es maravilloso entonces este sacramento que Cristo nos dejó a través de la Iglesia, pero ¿por qué cree usted que está tan desvalorizado por algunos católicos? Es decir, en el sentido de que no optamos por él, no nos acercamos a él por pena, por miedo. ¿Por qué será que tantos católicos nos hemos apartado de este sacramento? En principio hay que denunciar claramente que hay sectores protestantes que están invadiendo la mentalidad de muchos católicos a través de sus televisiones, de sus radios, de sus transmisiones. Y hay
precisamente una contaminación protestante que afecta a muchos católicos no muy bien formados en la fe, lamentablemente. Y debido a esa poca formación se le hace aquella inquietud, aquella pregunta, aquella confrontación de ¿por qué te vas a confesar con otro hombre que es tan pecador como vos? Y partiendo de eso, entonces dicen, bueno, yo me confieso con Dios. No hay intermediario entre Dios y el hombre, esto no es nada nuevo, esto es una herejía. Martín Lutero, precisamente el gran hereje de los últimos tiempos que propició el cisma de Occidente, una división terrible en la Iglesia, que apartó a miles de fieles de los sacramentos, del pan de la vida, de la Eucaristía y de la devoción a la Virgen, y que ahora tenemos lamentables consecuencias con miles y miles de sectas, y estas están propagando errores tales como que la confesión es una invención humana, una invención de la Iglesia Católica, y que no se puede uno confesar con un sacerdote porque el hombre también y también peca. Aquí entonces entramos en aquel dilema cuando la serpiente malévola engaña a Adán y Eva, y precisamente utilizando elementos de la Escritura, elementos de la palabra de Dios para tergiversar. Y es lo mismo que sucede en las tentaciones de Jesús. El demonio utiliza ciertos textos que no están completos, que no son interpretados en toda su exactitud, pero los utiliza para tratar de confundir. Tenemos que tener claro, ante todo, que el sacramento de la confesión fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. A quienes les perdone los pecados, les serán perdonados, nos dice en el Evangelio según San Juan, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿Por qué un poder así? Porque es un poder que el sacerdote ejerce no en su propio nombre, ni por los méritos propios. Lo ejerce porque cada vez que un sacerdote ordenado válidamente ejerce su ministerio sacerdotal, lo hace en la persona de Cristo. Y cuando el sacerdote perdona, es Cristo quien perdona, no es Augusto César Marín Arao, sino Jesucristo, que por el sacramento del orden está presente y actuando, operando y extendiendo el reino de Dios a través de este infiel servidor y frágil instrumento. Pero lo más grande y lo más importante es que a través de frágiles instrumentos la gracia del Señor llega a cada fiel, y esto es un milagro maravilloso. Por eso uno no se confiesa con el sacerdote por ser santo, se confiesa con el sacerdote porque ese sacerdote está actuando como ministro de Cristo para administrar los misterios de Dios, como dirá San Pablo. Y usted nos hablaba al inicio y volvió a tocar ahora sobre la gracia maravillosa de este sacramento. ¿Qué otros efectos tiene en nuestra vida de fe el sacramento de la reconciliación? Aparte de lo más grande, ¿no? Reconciliarnos, como se le llama el sacramento, reconciliarnos con Dios. ¿Qué otros efectos tiene en nuestra vida este sacramento? Creo que podemos correr el riesgo de limitar la confesión a solamente el perdón de pecados. Y entonces establecemos el rito de la confesión casi como un acto jurídico. Voy a comulgar, entonces voy a confesarme. O voy a dar una charla en un retiro y entonces tengo que confesarme. Pero no se descubre la riqueza profunda de lo que el sacramento me está dando en sí. Ciertamente el sacramento nos da el perdón de los pecados y la gracia de volver a estar en amistad con Dios. Nos devuelve la gracia, pero también nos aumenta la gracia santificante. Esto significa que nuestra fortaleza, nuestra voluntad, nuestra razón se ven fortalecidas por esta gracia para poder optar por Jesucristo ante las tentaciones venideras. Y esta es la importancia de la confesión frecuente. La Virgen nos ha pedido la confesión semanal y es una práctica que la Iglesia ha recomendado desde siempre, la confesión semanal o si no mensual. Una confesión mensual permite precisamente que el individuo, el creyente, vaya acercándose al Señor, conociendo más su realidad y de esa manera creciendo y sanando, porque en la confesión hay sanación espiritual, hay sanación emocional, hay sanación incluso corporal, porque cuántas enfermedades son producto de situaciones de desorden en la vida de la persona, y poniendo en orden el interior, hay sanación también corporal. Entonces la confesión frecuente es una limpieza del alma que tendríamos que valorar más
en torno a nuestros procesos de sanación espirituales, emocionales, incluso físicos. Y padre, muchos mitos que hay sobre el sacramento de la reconciliación. Por ejemplo, hay gente que va a confesarse y omite adrede algún pecado y dice, bueno, Dios lo sabe, estoy confesando los más leves, pero Dios sabe cuáles son mis pecados y me los perdona. ¿Es realidad esto? El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que debemos de confesar cada pecado en su gravedad y la cantidad de veces que se ha cometido. Esto de la cantidad de veces es evidentemente un aproximado, solamente para darnos cuenta la reincidencia o el arraigo que tiene este pecado en la vida de la persona. Y de esa manera poder dar un consejo espiritual mucho más acertado. No es lo mismo que alguien diga que se esté emborrachando 2 veces al año a que alguien diga que se esté emborrachando toda la semana o todos los días. Entonces la gravedad es distinta y habrá que dar indicaciones espirituales, pastorales, de manera que cada caso pueda ser ayudado y apoyado en esta situación. No basta con confesiones superficiales, no se trata de venir y tratar de engañar al sacerdote, porque al final a Dios no lo vamos a engañar, los que perdemos somos nosotros. Si vamos a la confesión es para desnudar literalmente el alma y para dejar que el médico divino nos sane en la persona del sacerdote. Eso sería tan absurdo como pagar una consulta con un especialista e ir omitiendo síntomas que pueden ser muy graves y que quizás son los más importantes para poder llegar a la cura de la persona. Bien, padre, para cerrar, ¿qué fechas corresponde la confesión por decanato? Es decir, los sacerdotes del decanato van a cada parroquia en este tiempo de Cuaresma para hacer más fuerte esta presencia misericordiosa de Dios. En esta parroquia que usted acompaña, ¿qué fecha vienen todos los sacerdotes del decanato a confesar? El día jueves estarán los sacerdotes aquí confesando a partir de las 2 de la tarde. Y creo que es importante dar a conocer el horario de confesiones en las otras parroquias que como decanato hemos realizado. Pausa. Bien, padre, entonces su llamado a la población para que acerque, bueno, todos los cristianos católicos y los que se han alejado de la iglesia, para que se acerquen a este maravilloso sacramento y disfruten de esta gracia maravillosa que es recibir el perdón de nuestros pecados. El Padre siempre nos espera para perdonarnos, para sanarnos, así que acudan a sus parroquias, al sacramento de la confesión, y recuerden que este sacramento no solamente es para la Cuaresma, es un sacramento que debe de ser establecido de manera ordinaria en mi plan de vida espiritual, de tal manera que me ayude a sanar, a crecer y a estar siempre en gracia de Dios. Bien, muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que está un poco atareado, pero le agradecemos por conceder a toda la televidencia de Canal Católico San José este momento. Muchísimas gracias y reiteramos nuestra invitación a toda la feligresía a acercarse a este sacramento de la reconciliación, no tener privación alguna porque la misericordia de Dios se derrama en abundancia. Acerquemos a nuestras parroquias en los diferentes horarios de confesiones o algún sacerdote cercano y así poder hacer que esta gracia de Dios se derrame en nosotros.